En 3 días de Perú comiste todo el arroz que comen todo el año en Argentina. Exactamente, eso quise decir. No vas a creer todo el arroz que comen los peruanos. No vas a manchar la camisa que tu madre después se va a enojar. Hay que tener la ropa en la escuela. De acá en más, no hay más camino. O sea, si vos querés seguir hacia allá, es solo por el río. O sea, no hay más ruta. Hola a todos, mi nombre es Hugo Sosa, esto es QPA y el día de hoy, amigos, estamos tierra adentro en el Perú. Esto es el Perú profundo, estamos en un pueblito muy chiquitito pero muy místico y vamos a mostrarle a mamá y a papá ese conocimiento ancestral, esa cosa mística de los agricultores, de los cocineros, de los maestros del Perú profundo, esa gentita con ese conocimiento de la práctica, del hacer. Hoy vamos a conocer tierra de un cielo amplio, hermoso, lindo y bien lluvioso, de los motocarros de 3 ruedas y aire acondisoplado, tierra de la palma y el coquito rico, 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 de la abundancia vegetal, del verde hermoso, lindo de la naturaleza. Amigos, estamos en San Martín. Qué lindo que le hayan puesto el nombre de un argentino, me gusta, ¿eh? Se llama como un argentino, un lugar, así lo habían pensado, ¿eh? San Martín, el santo de la espada. Suscríbete, apoyame y seguime. Que mamá y papá Sosita ya están acá para recorrer el Perú. Vamos. Ahora se prepara con muchos fermentos. Con 4 procesos se fermenta el masato. Ahora ya no se mastica. Fundimos eso, luego viene ya la decoración para pasarle al horno, ¿no? Después de la decoración ya viene la quema. Sí, le pasamos al horno. Y después de eso ya quema todo, lo pasamos a la tienda. Señoras de la cerámica, Trabajador espectacular. contanos algo más, dale. Venimos hasta... Es Bueno, vení, frená. Sí, voy. Venimos hasta preocupada si no me Chasuta, voy de a ver la cabeza señora de la escalera. cerámica. ¿Qué te pareció? Contanos algo, decinos algo. Me hizo acordar, yo estudié artes plásticas y hicimos cerámica, así que... Me dijo la señora que lo pagan en la arcilla, que no es gratis, que la pagan, que es de no un la terreno sacan del privado. río, nada. No, de un terreno privado hay que pagarlo. Pero muy bonita, la verdad que... Y tan sencilla para explicarle a los chicos, la verdad me pareció genial. ¿Y lo del masato? ¿No querés probar masato un poco? No. Eso de que lo tengan en la boca, lo escupan, no me gusta Dice mucho. que ya no lo hacen, así que le ponen azúcar. No lo hacen, ¿no? Pero... Es antihigiénico y tardado, porque la verdad bastante tardado debe ser. Pero, ¿viste que eso lo usaban para fermentar? Sí. No deja de ser pensarlo. No. ¿Y lo de las chicas del cacao, del milk cacao? ¿Una opinión, algo? Contame. Lo rico que ¿Y qué te pareció la historia que te contaron las chicas? ¿Dramática? Sí, la verdad que sí, El sinceramente. cambio de los cultivos. Sí, el cambio de los cultivos, pero aparte lo que ellas vivieron también, digamos, con todo el problema que tenían con los narcos y con el tema de la... Es como que ellos pasaron de cultivar la coca a cultivar el cacao. Eso fue como algo que hizo el gobierno también, todo el reemplazo de los Pero ellas tenían cultivos. problemas con los narcos. Sí, los narcos venían y... Violentaban a la era comunidad. como que violentaban a la comunidad para que sembraran la coca. Claro. Sí, andás a ver si no se la robaban. Sí, andás a ver, habían de todo. Y lo lindo es cómo reivindican a la mujer, porque es una, viste que dijo que era una agrupación de mujeres la que trabajaba ahí. Claro, la señora dijo que le había tenido que pedir permiso al marido para ir. Sí, no, permiso al marido. Para ir a la reunión. Papi, ¿a vos mamá te pide permiso? Creo que no dijo nada. ¿Ya el tipo gritó? No sé, que justo los senos estaban trabajando que no sé. No, acá no decía yo. Más allá, un poco más lejos. Sí, me gustó los nenitos. Dice, ¿usted de dónde? Dice, porque usted no habla como nosotros. ¿Viste qué divino? No, acá. Yo soy de esa sombrero. Mirá, ¿qué tienen acá? ¿Eso será el masato? ¿La coco? O sea, mandioca, sí, eso es mandioca para hacer el masato, ¿será eso? ¿La mandioca? Ay, si no fue justito el señor. Sí. Pero no es... ¿Esto no es cayú? No son... Lo están secando. ¿Cayú no es? ¿No es cayú? ¿Sí? ¿Lo secan así? Cosas tan insólitas, viste en la combi que veníamos. En una cajita así de plástico traía 3 pollitos la señora. No. 2 pollitos y una paloma, tío. Che, y encima de tapado los traía. Ah, No, pero le he hecho un agujerito para que respiren. Buenas, ¿qué tal, señor? Sí, la de tapar. No. ¿Y dónde están las mamarrosas? ¿Bien arriba? Arriba, ya vienen todos los días, lo tienen liquidado el árbol. ¿Ustedes pasan todos los días? No vas a manchar la camisa que tu madre después se va a enojar. Hay que tener la ropa en la escuela. ¿Cómo lo vas a subir? Con esa pinta que tenés. Tu mamá después... Ay, no. Se va a enojar la tan patrona, lindo. Loco, re loco. ¿Quién es el hermano? A ver, el hermano de este chico. Mirá dónde está el vago.
se fueron por arriba. Allá está el vago. ¿Se ven? Mira dónde está. Oh, qué bueno, se van a caer. Que es como una manzana, como una granada. Como una granada. Bueno, ¿ustedes se lo comen también? Pero no la lavan nada, se lo comen así. ¡Ah, la cabeza! Te van a partir la cabeza los que están abajo. Sí, todos estoy lanzando. Son sanazos. Me parece una perita. Como una manzana, es como una manzanita, es rica. Probala. Fíjale. A ver, préstame. Como que te vas a cagar. Bien. Ya, dale. Aquí Chapo. Para tu hermana. Manzanita. Para tu hermana. Una pera. Espera. Es como una perita. Me encanta los chicos jugando, qué lindo. Ah, yo dejé la mitad del plato. La mitad. 3/4. A ver, mamuta, probá tu pollito con jalea de cacao y patacones de la señora Blanca. Esto me gustó, el Patacón. patacón. ¿Qué es una banana? ¿Qué es? Plátano. Mamucho comiendo comida de la selva, me gusta, La selvática, la pato selvática, Una pato selvática. la pato de la selva. Qué rico que ¿Tiene está. sabor a chocolate? ¿Cómo está? Parece que he comido toda la porción como durante el año allá en Gualeguaychú. Acá en 3 días que estaba en De Perú. arroz. De arroz, sí, de arroz. O sea, en 3 días de Perú comiste todo el arroz que comen todo el año en Argentina. Exactamente, eso quise decir. ¿Qué manera de comer arroz? No vas a creer todo el arroz que comen los peruanos. Todos los días comen arroz. Todos los días comen arroz. Todos los días no le ponen arroz y es como que a un argentino no le des carne, es como no me diste de comer. No ven arroz y es como que les dan un nerviosismo. Che, acá tenían que venir los chicos a sacar fruta, mirá la cantidad que hay. Sí, la madera se utiliza para los techos de calamina. Ajá. La calamina es el zinc. Acá le dicen calamina. Calamina. ¿Qué tal en la selva? Pocos pájaros, puede ser. Capaz porque es la siesta, En la mañana el horario. aquí están las harinas. ¿Y el aceite es como una mora? ¿Cómo? Es como una mora. Che, ¿y tenés como que limpiar cada tanto? ¿No se te viene el monte o se Acá de cuando en cuando hay que darle una pequeña limpiada porque estoy sembrando cacao. queda machete nomás? Sí, machete, mira, cacao. Claro. Esta es la última versión ya. Este es el baby cacao. Aquí hay cacao, allá hay cacao. Entonces, pues como ya me falta cacao, estoy utilizando ya los pocos espacios que tengo para sembrar. Pero este es bajo otra dinámica. Ya. Normalmente cuando uno siembra cacao, tumba todo. Claro. ¿No? Tumba todo y hace unos plantones del cacao, pone unas bolsas, hay todo un procedimiento, ¿no? El vivero. Yo no, hice trabajo de arragán. Traje mis semillas directamente. Nada de estupideces. Queriendo hacer todos esos procedimientos burocráticos, ¿no? Mira, ¿cómo están? Ahí están saliendo. Pura semilla. Ah, mira, ¿ve? Ahí tenés otro. Sí, entonces estoy hablando de otro modelo. Debido a mi experiencia de 20 años, yo puedo hacer un poco de locura, ¿no? Alguien que los técnicos recién no quieren hacer es porque quieren hacer todo tal como los han enseñado, pues, ¿no? Claro, exactamente. Ahora, este es el huasaí peruano, de un solo tronco, y este es el huasaí brasileño, de varios troncos. Ok. Yo estimo que cuando regreses de acá 2 o 3 años más, vas a probar ya no la pulpa de Los ahí. de cacao, sino de huasaí. Bueno, Ajá. me ofrezco de voluntario para probarlo. Vamos. Pero siempre yendo hacia la biodiversidad, ¿no? Pero este es un bosque ya no manejado. Aquí sí, el 80% de la naturaleza. Caminemos. Caminito rosado, che, qué locura. Despacio, despacio, despacio. Solamente había caña de azúcar. Devastado, todo devastado. Imagínense, estas horas en pleno cañal, imagínense, el calor terrible, esa planta ahí que pica, ¿no? Fea planta, un monocultivo. Lo bueno es que el dueño decidió dejar la chacra, o sea, la agricultura, y lo mejor es que sus hijos no se han dedicado a la agricultura. Como eran flojos, han dicho, no papá, no queremos saber lo duro que está cultivando caña, no, me voy a vivir en otra parte, y eso favoreció a la naturaleza.
porque si hubiese venido un hijo trabajador, el cañal se hubiese mantenido hasta ahora. Claro, Y como los hijos han sido flojos, la naturaleza dijo, ya, entonces es mi Coco, turno. vos decís que el trabajo de chacarero es Durísimo. durísimo. Claro, claro. Lo bueno es en este sentido, en buena hora que el chacarero no haya continuado, porque si no el cañaveral hubiese estado aquí. En cambio, la naturaleza ha vencido al cañaveral. Sí, lo sacó, digamos. Y en 40 años terminó sustituyéndolo. Ahora, esto se llama macho purma o bosque secundario. Un macho purma es un bosque que está en un estado de recuperación, porque en algún momento fue quizás un bosque primario, ¿no? Pero cuando se convierte en macho purma o bosque secundario, es un bosque que no tiene mucho valor económico, desde nuestra perspectiva, ¿no? De la perspectiva de la persona que tiene como propiedad. Entonces, ¿cómo fue? Dije, a este bosque le falta algo más. Quiero sembrar más palmas. Todas esas palmeras que veo acá, las sembré yo. Vengan por acá. Este es mi trabajo. Comencé a abrir pequeñas franjas dentro del bosque, así sin estar peleando contra el bosque. Sembré la semillita y lo único que hacía es ponerle 2 palos para no perder la ubicación. Claro. Y cada 6 meses lo limpiaba solamente ese pedacito y dejaba que la naturaleza continúe. Lo cuidé durante los 2 primeros años hasta que la planta sea suficientemente grande como esa Claro. y pueda defenderse por sí sola. Claro, ahí se definió. Entonces, y es por eso todas estas yarinas como esta, piazada, las capironas, estoy sembrando también aguaje. Todo eso está así de mi trabajo, ¿no? Pero el resto lo he hecho en la naturaleza. Entonces aquí el enfoque no es aprovechar todo de un solo golpe, de a poquito, pero también pensando en las abejas, ¿no? Acá vienen las abejas, vienen los pájaros, vienen los roedores a comer también, vienen a comer la piazada, que aquí está. Claro, sí. Vienen a comer el aguaje, les voy a mostrar el aguaje. ¿Escucharon hablar del aguaje? Es una fruta que se usa para hacer una bebida. Tendrías que ir a un programa de televisión, Coco. Y bueno, fue a QPA, ¿qué más programa de televisión querés? Pues, Fue a QPA, Coco, ¿qué más querés? Tuvo su propio video dedicado. claro, ¿qué más? Ya? Ni mi padre confía en mí, viste, Coco, qué cosa. La verdad es que con lo que sabe, realmente con lo que habla. Nosotros somos de la época de la tele todavía. Claro. Las redes antisociales. La verdad que sí. Pero algo miramos. Patricia, ahí en su dedo, me dice qué diferencia encuentra entre su miel y esta miel. Qué rica. Esto no estabas haciendo hace 2 años. Sí, está ¿Sí? todo, claro. ¿Qué ¿Esa tal? abeja tan chiquita es esa miel? Sí. Tiene como un sabor como ahumado o algo así. A ver otra vez. Bueno, y este es el propóleo, ¿no? La que ¡Ah! Es propóleo. es el propóleo. Te juro, yo dije, esto la señora ayuda- vende estas cajitas de colada. Esto ayuda a mejorar las defensas del organismo. Sí, claro, los caramelos de propóleo. De ahí saben. Ahora, estas abejitas lamentablemente no viajan muy lejos, apenas 600 metros a la redonda. Y en cambio las apis pueden llegar hasta 5 kilómetros. La más grande. Tenemos también las africanizadas aquí. O sea, eso las limita a ellas en su capacidad de generar miel. Es mejor tener las flores cerca al Claro. río. Cuando es de plástico, esas microfibras terminan yendo a las quebradas, después a los ríos y al mar. Sí, sí, y ahorita totalmente. está comprobado que los peces de los ríos amazónicos, los peces del mar en general, contaminados con estos microplásticos y en el músculo de los peces sí están incrustados. Mira mis vainillas cómo están. Ve. ¿Viste? Altazas. Sí. ¿Es un árbol de vainilla? No, Es la es trepadora. esto. No es el árbol, es esto. Es la trepadora. ¿Y cómo, viste que, Te- escúchame, cómo se hace la vaina? La de vainilla sale de la flor de la vainilla, pero esta vainilla necesita ser polinizada por la mano. Si no haces esa polinización, simplemente no hay vainilla, porque no hay suficientes abejas especializadas. El aguaje es, yo diría, la fruta más consumida en la Amazonía peruana. Es una pulpa amarilla que se consume en helados, en bebidas. Se dice cosas negativas para esto, sobre las propiedades, pero no importa realmente, ¿no? ¿Qué te pareció, Papucho, la experiencia del chacarero peruano? Con mucho sacrificio. Sí, tenés que estar todo el día agachando el lomo aquí. Y eso que dentro de todo ya tiene sus técnicas más modernas y todo. Sí, pero siempre con el control de la naturaleza. Como un poco Siempre. en equipo, ¿no? Siempre plantando, siempre que... Como medio en equipo, como apoyando ahí, como usando la naturaleza, ¿no? Exactamente. Como que ese es un poco el espíritu. Mamucha, ¿vos qué te pareció la experiencia de venir a Bello. la chacra de Coco? No, qué lindo. Qué hermoso lugar. Se ve que es un hombre realmente que está Compenetrado con lo que está haciendo. sí, comprometido con la naturaleza, cómo habla con ese amor que habla por la tierra, ¿viste? Los árboles, Con las plantas. las abejas, todo. Mirá las abejas esas Combo. tan chiquitas. No sabía que había esas abejas tan chiquitas. No, ni yo. Yo que soy alérgico y vi una abeja tan chiquitita, entré en pánico. Bueno, amigos, esa fue la granja Pasikiwi.
Aquí en Chasuta también estuvimos en Mixquicacao, que está acá. Justo estamos pasando por al lado. Bueno, viendo lo que es la experiencia del Perú profundo, esas bellezas ocultas que tiene el Perú, esas cosas del campo, de la tierra, ese conocimiento, ¿no?, que tiene la gente de acá, tanto la señora de Mixca, como la señora Blanca, como el amigo Coco. Son como tienen su sabiduría como ancestral, se puede decir, ¿no? O de la tierra, de la práctica. Este trío que nos trajiste a conocer, no de 10, de 20, de 100. Bellísimo las tres cosas. ¿Te esperaba, Papucho, ese tipo de sabiduría que vimos hoy? No, ¿qué iba a esperar? De acá en más, no hay más camino. O sea, en Chasuta termina la ruta. Si vos querés seguir hacia allá, es solo por el río. O sea, no hay más ruta. Ya acá este es el último pueblo que llega a la ruta. ¿Y después qué otro pueblo hay? Y allá hay más comunidades, pero son lo que te decían ellos, son comunidades autóctonas. Gente que ya vivía ahí de toda la vida y están ahí, de siempre. Como más ancestrales, ¿no? Ahí la gente muchas veces va a hacer la ayahuasca, todo eso. Más hacia el río. Viste que hay una señora con 3 o 4 chicos por lo menos. Sí. Usan esos motorcitos fuera de borda. Viste que enfrente es selva. Mamucha, Papucho, ¿qué tal el viaje? ¿Qué les pareció? ¿Llegaron bien? Excelente el viaje, muy cómodo. Estar Perú, impresionante. ¿Ah, sí? Sí, Qué bueno. valija. Sí, está bien dicho, dijo. Sí, ¿qué tal? ¿Qué decías de la valija, Papucho? No, impresionante. Pero no tiene límites de peso, de valija. ¿Viste? Un espectáculo. Mamucha, ¿viajaste cómoda? ¿Pudiste dormir? Sí, abrí y cerré los ojos. Ni cuenta me di. Qué lindo. Nada, espectacular el viaje con Star Perú. Siempre les agradecemos en QPA que nos permite llegar a todos los destinos de la selva, de Tarapoto, de Iquitos, de Pucallpa. Llegan a Chiclayo, a Trujillo, a Arequipa. Bueno, muy buena línea aérea. Siempre te permite extra valija, extra peso. Por eso toda la gentita baja a recoger su equipaje. Está siempre incluido en el pasaje, la única línea aérea nacional del Perú. Star Perú, gracias de corazón. Y gracias que me permitiste llevar a mis papuchos a la selva, cumplir ese sueño, así que gracias, Star Perú.